Buenos días. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada El ABC de la Igualdad de Género, la cual será impartida por el maestro Germán Caporal Flores, quien es el titular del Departamento de Mecanismos y Programas de Capacitación en materia de derechos humanos de este organismo. A continuación, hace uso de la voz el maestro Germán. Bienvenido, maestro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de pues el ABC de los derechos humanos, enfocado a la parte de la igualdad de género. Pues el día de hoy les decía yo este tema que nos ocupa y bueno, el objetivo de hoy es que las asistentes y los asistentes conozcan los conceptos básicos de la igualdad de género, reflexionen sobre las prácticas comunes que fomentan la violencia de género en los diferentes espacios de nuestra vida cotidiana. La finalidad es que todo esto que platiquemos el día de hoy, pues podamos pues reflexionarlo y no solamente tenerlo como algo teórico, sino comenzar a hacer acciones que puedan transformar nuestro actuar cotidiano. En general, la perspectiva que vamos a ver hoy es la perspectiva a través de los derechos humanos. Entonces, pues a lo mejor no vamos a hacer todo un recordatorio de qué son los derechos humanos, pero sí recordar que los derechos humanos son atributos que toda persona tiene de forma inherente a su dignidad y que el Estado mexicano en nuestro caso, está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. Esto de acuerdo con el artículo 6 del reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. La realización de estos derechos humanos es indispensable para el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizado, y el Estado, les decía yo hace un rato, según el artículo 1 de la Constitución, debe reconocer y garantizar en cada uno de los gobernados. Ya lo habíamos dicho en algunas otras pláticas, que es indispensable que las personas tengan acceso a sus derechos humanos porque esto les garantiza un desarrollo como individuos, ¿no? El que podamos acceder a derechos tan elementales como son la vida, la libertad, la igualdad, la familia, la alimentación, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todo esto engloba que nosotros como personas podamos vivir una vida digna, podamos tener un desarrollo integral como personas y podamos tener mejores oportunidades como seres humanos al desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, hablando ya acerca del tema del género, generalmente, y eso me gustaría pues empezarlo a platicar, pues generalmente nosotros casi siempre asociamos el tema de género con el tema de los derechos de las mujeres. Y en algunos foros me han preguntado algunas personas si es que las mujeres tienen derechos especiales o deberían de ser mejores que los hombres. Fíjense que a todas estas personas que tienen esa idea y generalmente, pues no sé si decirlo por desgracia o generalmente son hombres, los que tienen estas apreciaciones, déjenme decirles que no es así, no es que las mujeres tengan derechos especiales o que tengan un apartado especial, sino que más bien vamos a ver que toda esta idea, pues es a partir del artículo 1 constitucional y el artículo 4, donde nos habla más bien de la igualdad que tienen mujeres y hombres. Esto no es una cuestión de una competencia, de quién es mejor o a quién vamos a privilegiar, sino que en son de nuestro artículo 1 constitucional, donde nos dice que queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, y en lo que decía yo el artículo 4, donde dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, pues no es una cuestión de competencia, es una cuestión
de simple igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? De eso se trata. Aunque sí, déjenme decirles y comentarles que el reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Como dice la lámina, hace 250 años poderse plantear o plantar en un foro y empezar a hablar de los derechos de las mujeres, empezar a hablar de este tipo de temas de la igualdad entre hombres y mujeres, pues era inconcebible, porque nuestros ancestros consideraban que la mujer era naturalmente inferior a los hombres. Evidentemente, todo este concepto que tenemos o que se tenía hacia las mujeres, pues ha ido cambiando, se ha ido desarrollando paulatinamente. E inclusive, igual me gustaría comentarles que algunas cuestiones como que el reconocimiento de estos derechos de las mujeres, pues ha sido un logro que se ha hecho a través de la constante lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Y por ejemplo, en la lámina tenemos un ejemplo de Olympique de Gauss, que en medio de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, pues ella se dio cuenta que en esta declaración no contemplaba pues a las mujeres, ¿no? Y este hito histórico que muchos de los que platicamos de los derechos humanos o de los que estudiamos los derechos humanos ponemos como una insignia o un hito histórico de los derechos humanos donde por primera vez se establecen los derechos personales, los derechos de primera generación, pues debemos reconocer que en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues no contemplaba a las mujeres, ¿no? Y como decía hace un rato, solamente contemplaba a los hombres que eran ciudadanos, con lo cual dejaba fuera de esta declaración a todas las mujeres, a todos los que no eran hombres libres, ¿no? En la lámina incluso nos dice que en lugar de tener derechos, pues se estableció como parte de las normas de la sociedad y la familia la obligación de las mujeres de obedecer la autoridad de los hombres plasmada en el Código Napoleónico de 1804. A final de cuentas, este código pues establecía una relación de subordinación de la mujer hacia el hombre. Más adelante, Mary Wollstonecraft, en 1792, publica en Inglaterra un documento llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esta publicación pues, fue inspirada en los planteamientos de Olympique de Gauss, la mujer francesa que acabamos de comentar, y en esta vindicación se afirmó que las mujeres están dotadas de razón y por lo tanto la falta de reconocimiento de sus derechos en igualdad con los hombres, pues decía que es arbitrario. Y a lo mejor algunos podrían pensar, pues, ¿por qué tanto reclamo de la mujer? Pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros analizáramos este documento, pues ellas reclamaban derechos tan básicos como eran la educación y el trabajo, que hoy en día nos podrían parecer escandaloso que alguna mujer o algún hombre incluso no pudiera tener acceso a este tipo de derechos, como son la educación y el trabajo, y que son derechos básicos, ¿no? Básicos para todos nosotros, pero de ese tamaño era la opresión de las mujeres, no podían tener acceso a la educación ni al trabajo. Y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Francia, pues estaban pues superditadas a sus maridos, ¿no? Las mujeres no podían tener derecho de propiedad, por ejemplo, o no podían heredar si no era a través de sus maridos, a través de sus padres o a través de un hombre. Entonces, pues empieza con estos hitos históricos la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y también, pues aquí ahora en pantalla vemos algunos hitos históricos para la igualdad de género en nuestro país, porque también en algunos foros me han comentado que sienten que la idea de la igualdad de género, la lucha de los derechos de la mujer, pues pareciera que es un tema bastante explorado, pareciera que es un tema que ya está pues por sentado, pero la verdad es que en nuestro país es un tema que no tiene más de 30 a 35 años que se ha empezado a explorar. Por ejemplo, podríamos ver que en 1974 apenas
hace 35, 36 años, se incorpora el artículo 4, el que les hablaba hace un rato, que nos habla de la igualdad entre las mujeres y los hombres, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1981, en México ratifica la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, lo que llamamos la CEDAW, por sus siglas en inglés. En 1997 se crea la primera Comisión de Equidad de Género en el Poder Legislativo. Apenas en el 2001 se crea el INMujeres y en el 2006 se decreta la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces, como podemos ver, no es un tema que ya esté agotado, es un tema incluso que podemos llamar pues reciente y que aún está por establecerse las bases sólidas en nuestro país. Aún así, les decía yo, pareciera que son derechos que se pueden dar por sentados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará nos dice que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Y nos reconoce derechos que, les decía yo, parecía que están ya dados por sentados, como el derecho a que se le respete su vida, el derecho a la integridad física, psíquica, moral, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometidos a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y les decía que si nosotros le echamos una primera revisión, pues parecía que son derechos fundamentales que todo el mundo damos por sentado, pero la verdad es que se dificulta mucho el acceso de estos derechos a las mujeres, ¿no? Y al final de cuentas, algunos teóricos consideran que las mujeres pueden formar o forman parte de un grupo vulnerable, pero vulnerable no desde el punto de vista despectivo que algunos pudieran imaginarse, sino vulnerable desde la dificultad que tienen ellas para poder acceder a estos derechos humanos básicos, vulnerables al poder acceder a ciertos beneficios sociales, a ciertas oportunidades que a lo mejor desde el punto de vista de los varones, pues nos parecen derechos que ya están sentados, que es impensable que alguien nos violara el derecho a la vida, o es impensable que alguien nos ejerciera violencia moral, psíquica, física, ¿no? O impensable creer que alguien nos pueda o tenga derecho a someternos a tortura, ¿no? Pues aunque no lo creamos, en pleno año 2020, pues muchas mujeres son sometidas a este tipo de violencia. Pues entonces, a través de esto que les estoy contando, pues se explica que en el caso específico de las mujeres, pues este sea un fenómeno mundial donde la discriminación y la violencia requieren de sistemas internacionales de protección de los derechos humanos que las identifiquen y las protejan de manera más precisa. Como se darán cuenta, no es que tengan derechos especiales, sino que son un grupo en especial vulnerabilidad y que el Estado, los estados a nivel mundial, necesitan realizar acciones afirmativas para que ellas puedan tener un acceso más idóneo a sus derechos humanos. Estas acciones les permiten el acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento de los bienes y servicios, oportunidades y recompensas que la sociedad produce o que la sociedad da a las personas que se encuentran en ella. Entonces, la finalidad de la igualdad de género, a final de cuentas, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Y hay que resaltar esa parte en todos los ámbitos, porque podemos encontrarnos muchas veces que a lo mejor hay situaciones en las que las mujeres encuentran pues en un ámbito familiar a lo mejor protegidos, donde son reconocidas, donde tienen todo acceso a sus derechos,
pero a lo mejor no siempre pasa lo mismo en el ámbito social o en el ámbito laboral, en el ámbito político, que ahora se le llama también, o en el ámbito cultural, ¿no? O puede ser viceversa, que a lo mejor trabajen para una empresa donde están 100% reconocidas en su mérito laboral, en su espacio público de trabajo, pero al llegar a la casa, pues son totalmente sometidas a violencia. Entonces, es muy importante esta parte donde podemos ver, analizar que es importante ese reconocimiento en todos los ámbitos sociales. Y por otra parte, que las mujeres no solamente sean visibilizadas o no solamente participen, sino que también estén en un ámbito donde puedan participar en la toma de decisiones, ¿no? A final de cuentas, esto no se trata solamente pues, de una cuestión de cuota de género, donde digamos, pues la mitad, para ser igualitarios en cuestión de género, pues la mitad mujeres y la mitad hombres, sino que se trata que también puedan pues tener posiciones donde puedan tomar las decisiones de la vida cotidiana, las decisiones públicas en nuestro país, por ejemplo. Y fíjense, les decía yo, pareciera que este es un tema que ya está bastante pues explorado, que constantemente estamos sometidos a escuchar el tema. Pero miren, acá en la lámina tenemos algunas estadísticas de discriminación de género del INEGI del 2010. Son del 2010 porque recordemos que cada 10 años se actualizan. En este año se estaba llevando a cabo el censo, pero pues por las condiciones pandémicas tuvo que ser suspendido. Pero en el 2010 el INEGI nos decía que de un total de 112.336.538 habitantes, 57.5 millones eran mujeres o son mujeres, el 51.8%. También nos decía que las mujeres son jefas de familia en el 24.6% de los hogares mexicanos. El 25% de la población, por ejemplo, considera que en México no se respetan los derechos de las mujeres. Y ahí es donde empiezan un poquito las cifras alarmantes. Estamos hablando que casi 3 de cada 10 personas en México consideran que los derechos de las mujeres no son respetados. Igual 3 de cada 10 mujeres, o el 27% de las mujeres, alguna vez han sentido totalmente o en parte que sus derechos no han sido respetados por su condición de mujer. Y fíjense, esta cifra es aún más alarmante porque dice 8 de cada 10 personas a nivel nacional opinan que la mujer no se le debe violentar. Estamos hablando pues de un gran porcentaje de la población, pero sin embargo el 95%, es decir, 9.5 personas de cada 10 saben que sucede o creen que sucede la violencia contra la mujer. Entonces, pues estamos hablando que podríamos hablar de un secreto a voces, ¿no? Que sabemos, tenemos una conciencia social colectiva donde sabemos que no se debe violentar a la mujer, pero sin embargo, la mayoría de las personas saben o creen que sucede, ¿no? Entonces, sabemos que está sucediendo, sabemos que es malo, pero sin embargo sigue sucediendo socialmente, sigue sucediendo. También hay otro dato ahí donde dice que las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres. El tiempo de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas, mientras que el de los hombres es un poco más del 50%. Les decía yo, y eso sin tomar en cuenta el trabajo que una vez que cumplen su jornada laboral, llegan a hacer en sus hogares, ¿no? Si tomáramos en cuenta ese trabajo que debería ser tomado en cuenta y lo sumáramos al trabajo que hacen en un trabajo formal, pues el número yo creo que se triplicaría. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? ¿O de qué estamos hablando al final de cuentas? ¿De qué se trata todo esto que les estoy mencionando? Pues vamos a plantear o vamos planteando que la cuestión aquí no es una cuestión sub juris, es decir, no es una cuestión de una realidad formal o que no esté planteado en la ley. Si nosotros nos pusiéramos a revisar la ley, los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en el tema, pues veríamos que legalmente los derechos de las mujeres están reconocidos. Aquí el problema es una cuestión de realidad, pues ahora sí que podríamos decir una realidad ya social en la cual pues sustantivamente
estos derechos y estas oportunidades que están reconocidas o plasmadas en la ley, pues no se están viendo reflejadas de manera objetiva, de una manera socialmente reflejada. Para que esto pudiera ser realidad, pues todos estos derechos deberían de traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, para acceder a un trabajo, en servicios de salud y seguridad social, para competir por puestos o cargos a representación popular, por ejemplo, a gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia, participar en asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. Cuestiones que, les decía yo, legalmente ya están reconocidas, pero socialmente aún encontramos una oposición por parte de la sociedad, sobre todo de mis compañeros congéneres varones, que no acaban de hacerse a la idea o no acaban de acostumbrarse a esta, pues esta inclusión de las mujeres, ¿no? Y esto nos lleva a un término que en inglés llaman gender gap o brechas de género, que es un término que se refiere a las diferencias que exhiben hombres y mujeres en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que permiten garantizar el bienestar y el desarrollo. A final de cuentas, pues por la condición de mujer, pues el acceso a oportunidades y al control pues es limitado, ¿no? Sí hay mujeres que empiezan a llegar a puestos gerenciales, hay mujeres que, por ejemplo, en el ejército ya tienen el puesto de general, de coronel, pero aún son las menos, aún falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar para que las mujeres puedan insertarse de lleno. Y no solamente, les decía hace rato, como una cuota de género, ¿no? Que dijéramos en el ejército vamos a aceptar más mujeres, pero que se vayan de enfermería, esto sin menoscabar estas mujeres que se dedican a esa profesión, pero sí necesitamos que empiecen a tomar también puestos de liderazgo para que podamos entonces hablar de una inclusión laboral de género. Ahora bien, asimismo, todo esto se relaciona a los diferentes puestos de hombres y mujeres y su desigual acceso a cuestiones como el trabajo remunerado, decíamos, la educación, salud, tenencia de la tierra, crédito, asistencia técnica, vivienda, información, conocimientos, entre otros, mostrando una estrecha relación entre la vulnerabilidad social y el género. Es decir, el género empieza a ser uno de los factores para que este grupo social de mujeres o las mujeres empiecen a tener cierta vulnerabilidad ante sus derechos humanos. Y aunque podríamos decir que de manera general hay ciertos avances en algunas materias como podrían ser la educación, hay otras materias como el ámbito laboral o el ámbito político, por ejemplo, donde aún no hay avances significativos. Bueno, y con todo esto, como una pequeña introducción, podríamos entonces preguntarnos, ¿qué es el género? ¿No? O de qué estamos hablando, como para empezar a desmenuzar toda esta terminología. Y podemos decir que el género hoy en día pues, es muy común y cotidianamente utilizado entre las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que promueven y ejercen los derechos humanos. Pero, sin embargo, a mí sí me gustaría hacer una aclaración porque hay mucha confusión y también socialmente, porque el término de género hoy día es utilizado como sinónimo de mujer, pues se considera que es un término desasociado del feminismo. Es decir, la mayoría de la sociedad, cuando hablamos de igualdad de género, y no sé si a ustedes les ha pasado, lo primero que piensan, derechos de la mujer. Pero al final de cuentas, el género, cuando hablamos de género, hablamos tanto de hombres como de mujeres. Y sin embargo, podemos decirlo que se ha explorado ampliamente este término, esta terminología de igualdad de género en un mundo binario, donde hacemos una diferenciación claramente entre lo masculino y lo femenino, y esto dificulta más el escenario donde hay un trecho de la teoría práctica sobre el ejercicio de igualdad y condiciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, es que pues tradicionalmente como se ha explorado el género, pues casi siempre lo hacemos pensando en hombres y mujeres, pero el género es mucho más amplio. Hoy no es el tema que nos conlleva, hoy vamos a utilizarlo como en un primer acercamiento como esa diferencia entre hombres y mujeres,
Pero sí es importante hacer la aclaración, pues cuando hablamos de igualdad de género podríamos incluir teorías como la teoría queer, la teoría LGBT y más, y también feminismos coloniales latinoamericanos que incluyen feminismos comunitarios y feminismos indígenas. Es decir, el término de igualdad de género es mucho más amplio que pensar solamente en hombres y mujeres. Por ejemplo, en la lámina podemos encontrar el feminismo decolonial latinoamericano, que incluye posturas hechas por mujeres indígenas intelectuales. Tenemos dos grandes pues, expositoras de estos temas, como Julieta Paredes y Lorena, que desde una noción de feminismo comunitario cuestionan el origen de la igualdad de género y su énfasis sobre los derechos individuales de las mujeres, es decir, parten a través de una concepción social indígena para cuestionar toda esta terminología, todos estos movimientos de origen occidental, donde a su punto de vista no se toman en cuenta algunas cuestiones de la situación de los pueblos y comunidades indígenas. También tenemos la teoría queer, la cual pues cuestiona la ilusión de la igualdad de género como parte de la construcción de una sociedad heteronormativa, donde yo les decía que la visión pues es la heterosexual, dejando fuera todas estas comunidades de la diversidad sexual y que no se sienten identificadas con esta forma binaria de concepción del género entre hombres y mujeres, sino que consideran que la visión tiene que ser mucho más amplia. Igual tenemos la visión de la comunidad LGBT y más, que nos exponen que el género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿A qué nos dice esto? Bueno, pues que muchos de ellos no se identifican ni con hombre ni con mujer, o que no corresponde a lo que físicamente, externamente, pudiéramos nosotros pensar. Les decía yo, de cada uno de estos temas podríamos iniciar y tener pláticas enteras, mesas de diálogo, que son muy interesantes, pero bueno, hoy vamos a abordar la postura binaria para comenzar a explorar estos temas y esperemos que más adelante, o yo creo que sí vamos a hacerlo, vamos a abordar estos temas con más detenimiento. Entonces, pues entonces a final de cuentas, ¿qué vamos a entender como sexo y género? Bueno, la perspectiva de enfoque de género proviene del activismo político del feminismo y una larga tradición teórica, y podemos ver que desde los años 60, Gail Rubin, y otras teóricas feministas desarrollan el sistema sexo-género que dio lugar al sistema binario de lo femenino y lo masculino, o mujer-hombre. Este sistema sexo-género se utilizó por varias décadas para entender la desigualdad e inequidad de género, sosteniendo que el género es una construcción social, o podríamos llamarlo un convencionalismo social para los que estudiamos ciencias sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que un convencionalismo social, pues es todo aquello en lo que la sociedad se ha puesto de acuerdo que es lo correcto para determinar algún concepto. Pero al final de cuentas es una construcción social. En algún momento alguien en la sociedad, o la sociedad en algún momento dijo que esto era de acuerdo. Y les voy adelantando que esto pues va muchas veces ligado a un momento histórico, a un momento cultural, a un determinado sistema social, pero no siempre se repite en todas las sociedades ni en todos los momentos históricos. Con lo cual, pues los convencionalismos sociales o las construcciones sociales pueden ir variando a través del tiempo. Esto es una gran noticia porque eso nos dice que no son obligatorios los convencionalismos sociales. Y en un momento más les voy a poner algunos ejemplos. Y mientras tanto, por otra parte, el sexo, pues se entiende como las características biológicas, físicas, químicas determinadas al momento de nacer. Lo que si comparamos en este momento a un hombre y a una mujer, pues físicamente, biológicamente, veríamos que son distintos, ¿no? Que la naturaleza nos dotó de características
físicas diferentes tanto a hombres como a mujeres. Eso también le vamos a poner ahí un asterisco porque vamos a utilizarlo más adelante, ¿no? Saber que realmente somos iguales, no físicamente, ¿no? Físicamente, evidentemente, hay diferencias, pero somos iguales desde el punto de vista de que tenemos que tener el mismo acceso a nuestros derechos humanos, el mismo acceso a las oportunidades sociales que podemos llegar a desarrollar. Entonces, les decía yo, de esta manera, entendiendo esta diferencia entre género y sexo, vamos a ver que socialmente se establecen conductas que se consideran tanto femeninas como masculinas y de cómo se relacionan entre ambos conceptos, entre lo femenino y lo masculino, y cómo históricamente, socialmente, ha existido una subordinación de un género sobre el otro. Casi siempre o generalmente basada en la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Incluso, a lo mejor, sin demeritar y sin querer pues ofender a las cuestiones religiosas, inclusive el otro día en una plática una persona, un religioso me decía, pues es que las mujeres, según la Biblia, tienen que estar sometidas a sus maridos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podríamos ver que socialmente, por creencias, por costumbres, pues generalmente sí lo femenino se asocia de una forma de sometimiento hacia lo masculino. A todo esto, a esto que les estoy mencionando, que la sociedad construye, que la sociedad nos dice que debe ser la relación entre lo femenino y lo masculino, lo vamos a llamar un rol de género, lo cual pues nos define pues, todas las ideas y prácticas que nos inculcan mediante la educación, los medios de comunicación, las instituciones sociales como pueden ser la familia, la iglesia, la ley, sobre lo que algunas sociedades consideran lo masculino y lo femenino. De ahí en fuera, entonces, pues vamos a ver que algunas sociedades otorgan diferentes valores a los roles de género, asignando ciertas profesiones o expectativas de planes de vida, como estos son cosas de hombres, estos son cosas de mujeres, como por ejemplo el tener hijos, el mantener el hogar, el cuidado de los hijos, el sostenimiento del hogar, cuestiones pues como características físicas de las propias personas. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen pues tenemos un concepto que podríamos llamar, en el caso de los hombres, de lo que la sociedad mexicana considera que debe ser un hombre, ¿no? Dicen, un hombre tiene que ser fuerte, feo, violento, malo, independiente. Y pues entonces todos los hombres, por lo menos de la sociedad mexicana, se tienen que identificar con estos conceptos, ¿no? Cualquier hombre mexicano pues tiene que ser fuerte, valiente, violento, independiente, malo, ¿no? Incluso en el extranjero nos identifican con figuras como las de Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿no? La de ese macho mexicano. Y ahí tienen a todos los hombres tratando de encuadrar en ese concepto preconcebido, en eso que la sociedad nos dice que debemos de ser como hombres. Pero ¿qué pasa cuando un varón, un hombre, pues no encuadra dentro de dentro de este estereotipo que nos están imponiendo? No todos los hombres pueden ser valientes, arrojados, o no todos los hombres pueden ser independientes, fuertes, violentos, ¿no? Pero más sin embargo, pues tratamos de encuadrarnos. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? Cuando uno, como persona, como ser humano, no encuadra, pues la sociedad te empieza a desdeñar, la sociedad te empieza a tachar y te empieza a hacer a un lado, ¿no? Cuando tú no encuadras en el convencionalismo social. Más sin embargo, pues ahora tenemos una nueva teoría de las nuevas masculinidades, donde nos dice que no todos los hombres ejercemos nuestra masculinidad de la misma manera, y más sin embargo todos somos considerados hombres, ¿no? Puede haber un hombre que sea sensible, puede haber un hombre que no precisamente sea valiente, a lo mejor hay un hombre que toma la vida con más precaución, o una persona que no sea independiente, y más sin embargo puede estar fungiendo su masculinidad de manera plena. Y así como tenemos este ejemplo de la imagen de un hombre fuerte, valiente e independiente, pues lo mismo pasa con las mujeres. A las mujeres les han puesto el estereotipo, por ejemplo, de la Barbie, ¿no? Y ahí tenemos a todas las chicas y señoritas
pues tratando de encuadrarse en ese estereotipo, ¿no? El estereotipo que nos han vendido socialmente de que la mujer perfecta, pues es una Barbie. Y pues tenemos a las mujeres en dietas eternas, no contentas con su cuerpo, que no acaban de encuadrar socialmente porque no reúnen ese estereotipo. Pero gran sorpresa, ese estereotipo de la Barbie, pues ni siquiera es un estereotipo que le corresponde a la raza latina o a los latinos, ¿no? Nosotros no somos rubios de ojo azul por excelencia. Y más aún, la Barbie, pues es una muñeca que fue hecha por diseñador, donde tiene unas medidas que el otro día veía un reportaje que es imposible o muy difícil que una mujer llegue a tener esas medidas, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, todos estos estereotipos y cuando nosotros como personas no encuadramos, pues nos vienen a causar muchas veces problemas incluso existenciales, ¿no? Y nos llegan a deprimir, nos llegan a causar traumas porque no estamos encuadrándonos dentro de el estereotipo social. Pero pues, les decía yo, gran sorpresa, todos estos estereotipos pues son convencionalismos sociales, lo cual nos puede decir que pueden variar de sociedad en sociedad, pueden variar con el tiempo y que al final de cuentas como estereotipos sociales no son obligatorios. Y les decía yo hace un rato que les iba a poner un ejemplo, y un ejemplo muy fácil y claro de un estereotipo social es, por ejemplo, cuando yo doy una plática, una conferencia. La sociedad dice que yo cuando me presento a dar una conferencia, ya sea de forma personal o como es el caso del día de hoy, una videoconferencia, pues dice que tengo que venir vestido formal. Pero, les decía yo, esto no es obligatorio. Les pregunto yo, ¿qué pasaría si al final de cuentas a mí se me ocurriera hoy venir vestido con una playera sin mangas o una camiseta? O en bermudas me presentara a ayudar la plática, pues realmente no pasaría nada. ¿Por qué? Porque la forma de vestir precisamente no limitaría mi capacidad de poder platicar el día de hoy con ustedes. Entonces, les decía yo, a final de cuentas, todos estos estereotipos, pues solamente son convencionalismos sociales. El hecho de que las niñas y los niños sean educados de forma desigual, pues nos hace que llevemos a cabo una transmisión de modelos sociales distintos para uno y para el otro, de acuerdo al sexo que representan, ¿no? Y podemos ver de cómo educamos de una manera a las mujeres y cómo educamos de una manera diferente a los hombres, ¿no? A los hombres los empezamos a inculcar esa idea de que deben de ser, como se llama en la lámina anteriormente, fuertes, feos, formales, valientes, esforzados, y a las mujeres pues las empezamos a educar en cuestiones como que tienen que ser pues mujeres sensibles, dedicadas al hogar, al cuidado de los hijos, y que al final de cuentas van haciendo o van construyendo sus valores, van construyendo sus comportamientos de maneras muy distintas. Pero no solo distintas, sino desiguales, con desigual valor con uno y otro sexo, y además estereotipadas, es decir, invariables, ajustadas a un modelo mantenido y transmitido igual a lo largo del tiempo. Y bueno, todo esto, pues a lo mejor pareciera una cuestión muy, pues una cuestión muy sencilla, muy simple, pero empiezan a tener efectos en nuestra manera de cómo nos conducimos, de cómo nos identificamos en las cuestiones de las actitudes y nuestra identidad personal, de la manera como nos identifica como hombres y mujeres en nuestra vida social. Y al final de cuentas, todo eso se traduce en nuestras creencias, valores, leyes e ideologías. Y empieza a tener un efecto muchas veces negativo cuando todo esto determina y es determinado a través de instituciones como la familia, el Estado, las organizaciones religiosas, las organizaciones sociales. Y se salen del campo del estereotipo, del campo del convencionalismo social, y a través de las instituciones empieza a ser obligatorio. Por ejemplo, si como hace 70 años el Estado, la ley, decía que la mujer no podía votar, pues ya no es una cuestión solamente de ideología, sino que ya empieza a tener una afectación en las oportunidades y en los derechos humanos de las personas. Porque aún así,
hace 70 años una mujer hiciera lo que hiciera, quisiera votar, pues no había legalmente el instrumento para que lo pudiera hacer. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando en las familias, como en muchas partes de nuestro país sigue sucediendo, a las niñas se les limita el acceso a la educación? Cuando les dicen, ¿sabes qué, hija? Ya acabaste la primaria, qué bueno, muy bien, pero ahora pues ya vas a tener que dejar de estudiar y te vas a dedicar a aprender las labores del hogar, porque más adelante, cuando te cases, eso te va a servir para establecer una familia. Pues eso va limitando a la mujer en su acceso al derecho a la educación. Y más sin embargo, en esa misma familia, pudiera ser que si también tienen un hijo, al hijo lo dejan o le permiten seguir estudiando, le permiten seguir teniendo esa oportunidad bajo la idea de que el niño pues tiene que salir adelante porque al final de cuentas él es el que va a liderar la familia o al final de cuentas él es el que va a establecer una familia y por lo tanto tiene que tener pues mejores herramientas para afrontar la vida, ¿no? Y en ese mismo ejemplo, pues igual el derecho a heredar, ¿no? El derecho a heredar que en muchas comunidades está limitado hacia los hijos varones. Igual con la idea preconcebida de que la mujer, pues en algún momento cuando llegue a ser una familia, el varón que llegue, pues va a llegar con la herencia de la familia y es el que va a traer la casa donde vivir, etcétera, etcétera. Y al hijo, pues le heredan de facto, de entrada, pues porque es el que va a ir a establecer una familia y tienen que asegurar dónde va a vivir, cuál va a ser su medio de subsistencia. ¿Y qué pasa si al final de cuentas esa niña del ejemplo pues no se quiere casar? O al final de cuentas dice, bueno, yo sí soy obediente de mis padres, obediente de las creencias que tenemos, de los valores, se casa esperanzada a que el varón con el que se va a casar o con el que se va a juntar, la va a mantener y le toca un marido golpeador, pues entonces estamos dejando o estamos haciendo que esa mujer, esa niña, pues la estamos dejando en condiciones de vulnerabilidad para afrontar la vida, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todas estas cuestiones de género, pues sí tienen sus efectos y empiezan a tener efectos sociales, efectos en las personas. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre la igualdad y la equidad? No sé si ustedes han notado, pero hace algunos años se hablaba mucho del concepto de equidad de género y poco a poco este concepto se fue transformando en el concepto de igualdad de género. Es decir, hubo una transformación del concepto de igualdad y equidad o hubo una transformación de cómo encabezamos este concepto. Pues la diferencia entre equidad de género e igualdad de género se resume en que la igualdad, o ahora se llama igualdad porque la igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Si nosotros buscáramos legalmente, positivamente en el derecho el concepto de equidad, pues tal vez no lo vamos a encontrar, no podemos proteger el derecho a la equidad. Ese concepto como tal no está reconocido en los dispositivos legales, pero sí tenemos reconocido el derecho a la igualdad. A final de cuentas, entonces, la equidad, pues es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia que intenta cubrir las necesidades de personas que son diferentes en condiciones de desventaja. Podríamos decirlo, lo podríamos interpretar, que la equidad viene a ser un instrumento para lograr la igualdad, ¿no? Un instrumento mediante el cual, a través de la equidad, vamos a darle los recursos y oportunidades necesarias a las personas de acuerdo a sus necesidades. Y esto para poder lograr al final de cuentas un campo de igualdad. Tal vez podamos entender esto que le estoy diciendo de una mejor manera con la siguiente lámina. En esta lámina, que les voy a pedir que ustedes observen, vamos a poder ver que hay tres figuras. En la figura de arriba tenemos, donde se nos plantea un problema, que es que las tres personas que están en la imagen, los tres muchachos, los tres niños,
necesitamos que vean a través de la barda. Ese es el problema. Si nosotros lo manejamos desde un plano de igualdad, que digamos, bueno, todos iguales para no darle ventaja a nadie, a cada niño, a cada muchacho, le daríamos una caja. Con lo cual, al final de cuentas, estaremos siendo igualitarios con todos. Pero al final de cuentas, si ustedes observan la lámina del lado izquierdo, pues veríamos que esa simple caja no alcanza para resolver el problema. Evidentemente, el muchacho más alto, pues tendría una ventaja y podría haber resuelto su problema de ver a través de la barda, pero esa solución igualitaria no ayuda en nada a los otros dos niños, al niño de estatura mediana y al niño pequeño, porque ese reparto igualitario no es equitativo. Si le damos a cada quien de acuerdo a sus necesidades para resolver este problema planteado en la lámina, tendríamos que darle a cada quien lo que necesita para resolver este problema. Al niño más pequeño se le darían, por ejemplo, según la lámina de la derecha, se le darían 3 cajas, con lo cual podría estar pudiendo ver a través de la barda, al más alto solamente una caja y al mediano 2 cajas. Ahí, a través de una forma equitativa de resolver ese problema, estamos, pues, estamos dejando en un plano de igualdad. Entonces, a final de cuentas, les decía yo, la equidad es un instrumento mediante el cual, a través de atender las necesidades individuales de cada persona de acuerdo a su problemática social, podemos llevar a un plano de igualdad a las personas. A final de cuentas, eso es lo que busca la equidad de género. Busca eliminar todas las barreras que impidan la igualdad de oportunidades económicas, políticas y de acceso a la educación, a los recursos y a los servicios básicos. Les decía hace un rato, no hay que casarnos con la idea que igualdad o equidad de género tiene que ver solo con las mujeres. Al final de cuentas, lo que se busca desde una perspectiva de los derechos humanos es que tanto hombres como mujeres estemos en un plano de igualdad de oportunidades a través de la equidad, es decir, atendiendo las necesidades particulares de cada quien. Si bien es cierto que actualmente las políticas públicas están orientadas a proteger a las mujeres como grupo vulnerable, pues todo eso corresponde a toda esta, pues podríamos decir, a toda esta violencia que históricamente han sufrido las mujeres, a toda esta inequidad que han tenido para poder accesar a las oportunidades, para poder accesar a sus derechos humanos. Dicho de una manera, la equidad no significa simplemente que todas las actividades haya el mismo número de mujeres y de hombres, o de niñas o de niños, ni tampoco es que se deba de tratar a unos y a otras en forma exactamente igual, sino se refiere más bien a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, con reconocimiento a las necesidades, prioridades, limitaciones y aspiraciones específicas de cada cual. Podemos ahí estar comentando que se trata de las acciones afirmativas, es decir, acciones que son temporales y que van precisamente dirigidas a eliminar todas estas desigualdades. Por eso es que hoy en día podemos ver pues un número más abundante de políticas públicas, de acciones de gobierno encaminadas a la protección de las mujeres. Pero al final de cuentas, al final del día, lo que vamos a buscar es que tanto hombres y mujeres gocen de esa igualdad de circunstancias para poder gozar de sus derechos humanos, para poder gozar de todos y cada uno de los derechos reconocidos en la ley. Y entonces transitar de una realidad formal, de una realidad sub juris, para los que son abogados, a una realidad sustantiva, es decir, a una realidad cotidiana, donde realmente en la vida cotidiana se pueda palpar esa igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, todo esto que les digo, todo esto que les acabo de comentar, pues no solamente es una declaración de buenas voluntades, ¿no? De nada serviría todo esto que estamos diciendo si no estuviera reconocido en la ley. Afortunadamente, nuestro país cuenta con la normatividad
tanto nacional como internacional, suficiente para poder respaldar todos estos derechos, todos estos conceptos de los que hemos estado hablando. Dentro de la normatividad, pues podríamos enumerar en primer lugar, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde por primera vez en 1974 se reforman los artículos 4, 5, 30 y 123, donde se avanzaron en el establecimiento de las políticas de igualdad por razones de género. Ya decíamos hace un rato, el artículo 4 de la Constitución, pues pugna por que la mujer y el varón sean reconocidos como iguales ante la ley. Es decir, ante la ley no hay alguna desventaja o no hay alguna particularidad que pueda presumir superior al hombre o superior a la mujer, sino que ambos tienen igualdad de circunstancias ante la ley. Actualmente, igual en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 1, pues se menciona esa prohibición de todo tipo de discriminación, y ahí nos hace un listado que yo digo, y muchos autores dicen, que es un listado enunciativo de tipos de discriminaciones que están prohibidos en nuestro país, entre ellas la que proviene del género, y decimos que es enunciativa, más no limitativa, es decir, solamente nos enuncia algunas discriminaciones que están explícitamente prohibidas, pero al final de cuentas nos dice que y todas las demás tipos de discriminación, lo que nos deja abierto a no solamente ese listado, sino a ir más adelante en ese aspecto. Igual, en nuestro país tenemos una ley que se llama Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y que dentro de algunos otros conceptos, en el artículo 3 dispone que son sujetos de los derechos que establece la ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja o ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela. Si se dan cuenta, pues una vez más nos habla de esa igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe la exclusión en derechos o el acceso a oportunidades. La misma ley en su artículo 5, fracción segunda, nos establece qué se considera discriminación y nos dice que es toda distinción, exclusión o restricción que se basa en el origen étnico, nacional, sexo, edad, embarazo o cualquier otro. Y al final de cuentas nos dice que esta distinción es cuando esta tiene por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, ¿no? Les decía yo, pues todas estas leyes, todos esos artículos nos dan un marco normativo a través del cual podemos garantizar el acceso tanto de hombres y mujeres a los derechos humanos, a las oportunidades, a la no discriminación. También podríamos poner como ejemplo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 1 nos dice que el objeto de la ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En su artículo 4 prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, y en el artículo 9 menciona que la discriminación es negar o limitar información sobre los derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y desplazamiento de los hijos e hijas. Ahora bien, tenemos otra ley que es muy importante en este campo, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es muy importante porque dentro de esta ley podemos ver o nos establece cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres. Fíjense que uno de los principales obstáculos para la igualdad de género, pues es precisamente la violencia que se hace hacia las mujeres. Y aquí, para los que no conozcan mucho del tema, me gustaría aclarar pues que la ley reconoce no solamente la violencia física, que la violencia física sabemos y muchas personas saben, muchas mujeres que se dedican al tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, saben que no solamente es la violencia física, la violencia aquella que podemos notar, como pueden ser los golpes, los moretones, etcétera, etcétera, sino que también hay otro tipo de violencias.
como la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Y de igual manera, esta lista pues es enunciativa porque al final de cuentas nos dice que cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, ¿no? Ese concepto pues de dignidad, ¿no? De que todas las personas tenemos de manera intrínseca, ¿no? Y que si de alguna manera se nos violenta nuestra dignidad, pues se nos violentan nuestros derechos humanos. También esta misma ley nos establece las modalidades de violencia, nos habla de violencias en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad y la violencia institucional, ¿no? Que son diferentes tipos de violencia que socialmente se producen en contra de la mujer. Y también tenemos una norma oficial, la 025, norma oficial mexicana, la R025, que es una norma en igualdad laboral y no discriminación, y su objetivo es establecer los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales de cualquier actividad y tamaño integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores. Esta norma es muy interesante porque esta surge como una norma que no solamente trata de ser inclusiva o inclusiva con las mujeres, sino que también incluye cualquier otro tipo de discriminación, cualquier otro tipo de grupo social, como pueden ser, por ejemplo, las personas con discapacidad, y de lo que se trata al final de cuentas es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran que han adoptado medidas dentro de sus procesos a favor de la igualdad laboral de todos sus trabajadores y que hacen o que tienen políticas en contra de la discriminación. En el ámbito internacional, bueno, pues también vamos a encontrar, y eso solamente vamos a mencionarlos pues para avanzar e ir cerrando la sesión. Vamos a encontrar diferentes instrumentos. Por ejemplo, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o lo que llamamos la CEDAW por sus siglas en inglés. Está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención Belén do Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Esto pues es muy importante mencionarlo porque a partir de la reforma del 2011, pues México ha reconocido la jerarquía constitucional de todos los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos. Es decir, cualquier tratado internacional que contemple derechos humanos, en México es derecho positivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que es un derecho vigente. A esto también la Suprema Corte lo ha llamado el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, que se refiere o nos dice que los derechos humanos contemplados en nuestro país no solamente son los que enumera las leyes nacionales, sino que hacen parte de este bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Esto en español, ¿qué quiere decir? O quitando los términos jurídicos, pues quiere decir que si algún derecho está contemplado en algún tratado internacional y que nos pudiera llegar a beneficiar o que necesitáramos como personas, en el caso específico de las mujeres, se aplicara para darnos una mejor protección, esto podemos decirlo en pro del concepto pro persona, pues podríamos solicitar su aplicación como si se tratara de una ley nacional. Esto pues beneficia completa y enormemente a las personas, a la sociedad, porque tenemos derechos pues protegidos de una manera internacional a través de estos tratados internacionales de los que México ha sido parte. Y también la Constitución pues obliga a la aplicación del principio de convencionalidad a las autoridades. Es decir, a que tenemos que ajustar o armonizar nuestras leyes al cumplimiento de estos tratados que protegen derechos humanos.
Ya para ir concluyendo, ir cerrando, entonces, el concepto, bueno, me gustaría decirles que el concepto de igualdad o equidad de género, a final de cuentas, es el acceso justo e igualitario que tienen hombres y mujeres independientemente de sus diferencias biológicas. Les decía yo, actualmente, pues muchas tienen el concepto de que la igualdad de género solamente tiene que ver con mujeres, pero al final del día tiene que ver con ambos géneros, hombres y mujeres, y al final de cuentas lo que se trata es que todos en conjunto tengamos ese acceso justo e igualitario hacia nuestros derechos humanos, al uso y beneficio de los bienes y servicios que la sociedad produce, así como a la toma de decisiones. Ya les decía yo al principio de la plática, en cuestiones como la vida política, económica, social y cultural. Les vuelvo a repetir, al final del día, hoy día sí tenemos leyes que protegen a las mujeres, pero es en virtud de las acciones afirmativas para poder lograr esa equidad entre hombres y mujeres y poder transitar a un plano de igualdad entre ambos. Al final de cuentas, la perspectiva que nosotros debemos de tomar hacia este tema, pues es una perspectiva de derechos humanos. Es decir, un primer acercamiento que tenemos que tener ante el ser humano, pues es ese concepto de persona. Y a partir de ahí, de tenerle esa apreciación de persona, es que nosotros podemos pues transitar en el reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de nosotras y de nosotros. Al final de cuentas, esto es una meta social donde todos juntos como sociedad debemos de colaborar y podríamos decir que es a través de la educación, a través de las instituciones públicas y sociales, que debemos de fijarnos como una meta la igualdad de género en pro de una mejor sociedad. Y les decía, es una meta cultural, porque no solamente se trata de cuestiones de derecho positivo o cuestiones jurídicas, sino que se trata de que culturalmente podamos hacer los cambios necesarios para lograr este cambio de convencionalismo social, este cambio donde sustantivamente las mujeres puedan tener ese acceso a sus derechos humanos, ese acceso a las oportunidades. Y esto nos conlleva a un cambio conceptual, cultural, que incluye cuestiones como usos y costumbres, religión, valores, organización social, uso de la tecnología, leyes, lenguaje y sobre todo la educación, ¿no? Pero la educación, pues no solamente la del aula, sino una educación integral donde los valores aprendidos en la familia y cimentados en la escuela puedan ser practicados en toda la sociedad. Y digo que es una educación integral porque en este tipo de educación todos debemos intervenir. No podemos dejarle solamente la carga educativa a los profesores, sino que los padres de familia tenemos que colaborar en educar a nuestros hijos en estos valores de igualdad y equidad de género, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, que se eduque a un niño en igualdad de género si cuando llega a la casa, por ejemplo, ve a un padre violento que violenta a la mamá o violenta a los hijos, ¿no? De nada sirve que eduquemos a un niño en valores, en democracia, en derechos humanos, si al final de cuentas cuando llega a la casa, la que se encarga de su educación, pues es la tele, ¿no? Dejamos al niño sentado horas y horas frente a la tele, donde sin tutoría de su padre o de algún adulto, pues se enfrenta a cuestiones en la tele como la violencia, actos sexuales, pues noticias que a lo mejor no van de acordes a su edad. Entonces, por eso les decía yo que la educación tiene que ser una educación integral, donde toda la sociedad participemos en educar a nuestros hijos. Bueno, pues esto sería lo que el día de hoy quería compartirles como un primer ABC de la igualdad de género, donde pues exploramos algunos conceptos básicos. Evidentemente hay muchos temas más que quedan por poder discutir, poder explorar, pero que nos darían o nos dan pie a poder seguir continuando con algunas otras pláticas, algunas otras mesas de diálogo y explorando estos temas.
Entonces, pues agradezco mucho la atención de todas las personas que nos han sintonizado, que nos están observando a través de las redes sociales y pues pasamos a las preguntas. Le damos las gracias al maestro Germán Caporal Flores, quien es el titular del Departamento de Mecanismos y Programas de Capacitación en Materia de Derechos Humanos de este organismo, por su valiosa ponencia denominada el ABC de la Igualdad de Género. Sí, también agradecemos a las y a los que nos sintonizaron por nuestra página oficial y por nuestras redes sociales. Buen día. Le damos las gracias al maestro.